Bueno, empecemos como en televisión, la tele, ¿no? Bueno, buenas noches, eh, después del corte. Hoy tenemos los lunes del FARP. Me propuso Fabián Yesid García que coordinara la mesa donde él va a presentar. Con un título que es La voz y la mirada del analista, reflexiones en torno a los tratamientos online, así que un tema más que candente, digamos, en estos días, y bueno, venimos elaborando de alguna manera, ¿no? Varias voces que se van tocando por ahí, a título personal, otras en carteles y en distintos espacios de transferencia de trabajo, digamos. También puedo aprovechar para anunciar avisos parroquiales, como se dice. Este viernes tenemos nuestra jornada de escuela de América Latina Sur, que es de entrada abierta y gratuita, por Zoom. Nos tocaba que fuera en el foro anfitrión este año en Mendoza, lamentablemente o no, no sé, nunca sé si es lamentablemente o no. Lamentablemente digo porque no vamos a poder encontrarnos ahí por toda esta circunstancia, pero bueno, aún así el Foro de Mendoza es el anfitrión de esta jornada de escuela, que se dividen este año en dos viernes. Este viernes de 16 a 21 hay una serie de mesas que llamamos de escuela, y en dos semanas, me parece, tenemos las jornadas de cárteles. Sí, el viernes 20, mismo horario, viernes de 16 a 21, jornadas de carteles de América Latina Sur, ¿no? La zona que incluye también a Colorado, Denver en Estados Unidos como zona adscripta, a nuestro dispositivo de escuela. Así que bueno, hecho esos anuncios, entonces paso a presentar a Fabián Yesid García, que es licenciado en Psicología de la Universidad Nacional de Colombia, candidato a especialista en Psicología Clínica con orientación psicoanalítica de la UBA, miembro del FARP hace ya unos años, ¿no? No sé, Fabi, pero Sí, hace un unos par de años. años. Un par de años. También debo decir que nos hemos conocido porque ha participado en unos cuantos seminarios del Colegio Clínico, entre otras noches de escuela o de lunes del FARP. Y bueno, trabajamos juntos en Témpora también hace un tiempo, así que compartimos distintos espacios. Y bueno, te doy la palabra, entonces. Hecha la presentación, adelante. Bueno, Mati, muchas gracias. ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo va a todos? Vamos a hablar un poquito del cuerpo hoy. Antes que nada, pensaba en los títulos que había pensado antes de elegir este último. Primero había pensado algo como Ay no cuerpo, haciendo un juego con Ay no relación sexual. Luego me incliné por el sujeto no es el cuerpo. Y con la presentación de la semana pasada había pensado como Cuerpos en Análisis volumen 2. Pero bueno, al final me decidí por un título más glamuroso o menos polémico y controversial. En todo caso, espero que aquellos que están invirtiendo su tiempo para escuchar esta reflexión no se vayan a sentir tan estafados. Lo cierto es que hoy vamos a hacer una pregunta por el cuerpo, que pareciera que ya no se requiere para hacer lazo social, o por lo menos no en su totalidad, ¿no? En su dimensión material, tangible, cárnica. Y bueno, hacemos esta pregunta por el cuerpo que se juega en las relaciones virtuales, sobre todo un cuerpo que ya no reconoce los límites de la privacidad y la intimidad, que justo como decía vos, Matías, son temas que estamos trabajando de la mano. Cuerpos como el mío que esta noche ingresan
a la casa de ustedes o a sus consultorios, y que esos límites del adentro afuera se empiezan a difuminar. Incluso el cuerpo del analista, ¿no? Que también ingresa a la, a la casa de los pacientes, o incluso, como decía la paciente de un colega, hoy te recibo desde mi cama, ¿no? Como que esos límites quedan un poco difuminados. Y bueno, vamos a hablar un poco de todas estas paradojas que han llevado a trasladar los consultorios al living, a la habitación, a la cocina, al baño, al auto, al jardín, a la plaza, etcétera. Un montón de situaciones y variaciones que no solamente afectan a los pacientes, sino incluso a los mismos analistas, quienes por no estar solos en el consultorio o evitar el desplazamiento, o bueno, por cualquier otra razón, atienden o vienen atendiendo desde la casa. Igual hago la salvedad que mi intención no es catalogar estas variaciones espaciales dentro de un campo moral, ¿no? No pienso que esté mal o que esté bien atender dentro o fuera de la casa. Incluso el psicoanálisis y otras terapéuticas desde hace mucho tiempo, aquellos analistas que pueden atienden desde la casa, ¿no? Simplemente enuncio lo que me parece que es un estado actual de la situación. Pero bueno, luego de este preámbulo, entremos un poco en materia, si es que ya no entramos. Heráclito de Éfeso decía hacia el 540 a.C. que nada es permanente a excepción del cambio. Creo que esto se reafirma ahora más que nunca con toda la pandemia producida por el COVID-19. Y a partir de las cuarentenas instituidas en las diferentes ciudades del mundo, el encuentro virtual ocupó el primer plano, posibilitando una de las formas más efectivas y seguras, por lo menos a nivel infectológico, de contacto con el partener. De ahí la proliferación, divulgación y perfeccionamiento de aplicaciones como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype, etcétera, donde se ve el efecto de esto. La cuestión es que la supervivencia de las disciplinas que abordan lo humano dependerá o depende de la forma en la que puedan saber responder a estos cambios en los paradigmas culturales y por lo tanto en el lazo social. Por supuesto, el psicoanálisis, que es lo que nos compete esta noche, también se ve interpelado por este viraje. Hace algunos meses, como les comentaba a los compañeros de la red asistencial, que podíamos hablarlo, el psicoanálisis a distancia o psicoanálisis online o teleanálisis era una opción. No obstante, hoy, por lo menos casi que encontrándonos en los picos más altos de contagio, es la única forma más segura a nivel infectológico para llevar adelante un análisis. Sin embargo, existe un grupo de detractores que ilegitiman dicha modalidad de trabajo. Así que lo que vamos a hacer es intentar revisar algunos elementos que están presentes en este debate sobre la pertinencia, la necesidad y la eficacia de estos nuevos modos de tratamiento. Esta primera parte la llamo Nostalgia por lo material. Me gustó el título y creo que efectivamente nombra lo que quiero decir. A comienzos del siglo XXI, para quienes recuerden, los melómanos y coleccionistas se vieron atravesados por una invención que dividió en dos la historia de la música. El desarrollo de formatos de audio digital. Antes de los 90, la única forma de reproducir música era a través de un vinilo o LP, de un cassette o cinta o de un disco compacto CD, que debería reproducirse en dispositivos como tocadiscos, equipos de sonido, Walkmans, etc. La aparición del MP3 produjo una gran nostalgia entre los amantes de la música, ¿no? Vieron que habían algunos que afirmaban que la calidad del sonido no era la misma, que la falta de un disco material hacía que la música perdiera valor en sí, o que el negocio musical iba a entrar en decadencia. Lo cierto es que los
formatos digitales y la proliferación de medios de reproducción streaming trajeron una serie de ventajas para los oyentes: mejoras en la calidad del audio, disminución en los costos de consecución de las canciones, accesibilidad a los contenidos, variedad de dispositivos de reproducción, bueno, entre muchas otras. A mi parecer, este suceso es consonante con la nostalgia que se percibe en un gran número de colegas, incluso de pacientes, respecto a la posibilidad de psicoanalizar a través de una pantalla. Se argumenta que la dimensión del cuerpo es vital para la iniciación, desarrollo y mantenimiento de un análisis y todo lo que esto implica: fenómenos transferenciales, interpretación, asociación libre, etc. Aquí, bueno, empezamos a hacernos las primeras preguntas. Si este empuje a lo virtual es un obstáculo o más bien una posibilidad para el análisis. Lo que voy a hacer ahora es enunciar algunas de las quejas más frecuentes que he escuchado sobre esto del psicoanálisis a distancia, que bueno, es un título o es una cadena de palabras que me parece que hacen un juego muy interesante, ¿no? ¿Cuál es la distancia al final que se juega? Pero bueno, eso lo dejamos un poco para el debate. Entonces, algunas de esas quejas son obstáculos transferenciales, aumento de las resistencias, desuso del diván, complicaciones en la comunicación, y todo esto, todo lo que implica, ¿no? El retraso, el delay, las llamadas entrecortadas, los ruidos extraños, las interferencias, la mala recepción, la inseguridad o los hackers, la implementación del pago electrónico, los obstáculos al momento del corte, las dificultades en la privacidad, la desaparición del pudor, la falta de signos no verbales, etc. Si ustedes tienen algún otro, bueno, lo añadiremos más adelante cuando estemos conversando, pero en general más o menos va por ahí la queja, ¿no? Pero bueno, para intentar abordar, al menos teóricamente, la mayoría de estos argumentos, voy a presentar dos concepciones del uso del cuerpo del analista que son provenientes de dos posturas psicoanalíticas distintas, y espero que puedan mantener conmigo esta pregunta de fondo de ¿qué cuerpo es el que se presentifica en el encuentro virtual? Voy a iniciar esta sección con una cita más o menos extensa de un artículo de un colega de orientación lacaniana, que bueno, no es de nuestra escuela, eso no tiene importancia, pero bueno, quería mencionarlo. Donde se defiende el por qué no se considera posible la práctica del psicoanálisis bajo la modalidad online. Y dice así la cita: surge la incertidumbre de si el medio, gadget, por el que se concreta, no alimenta en cierta medida los síntomas, primando la fantasía y la proliferación de los imaginarios en torno al otro, ya que la presencia tanto del analista como del analizante, sus cuerpos, sus miradas, sus gestos, sus posturas y manifestaciones corporales faltan. Ante la ausencia de todas estas presencias que históricamente formaron parte de la práctica que funda el psicoanálisis, nos preguntamos si estas teorizaciones del dispositivo analítico, pensadas a partir de ese encuentro virtual, añado yo, entre analista y analizante, pueden trasladarse a esta nueva situación en la cual los cuerpos quedan afuera. Hasta ahí va la cita. Es una cita reciente, del 2015, digamos, ¿no? No es muy antigua. Mi pregunta es, ya bueno, hasta ahí iba la cita, ¿no? ¿Qué cuerpo es el que queda afuera? ¿No? Siguiendo un poco la idea de estos autores. También me pregunto si son la voz y la mirada otras formas de cuerpo. Incluso en qué momento el cuerpo físico, ¿no? La carne, lo tangible, esa presencia, se convirtió en condición necesaria para llevar a cabo un análisis. En la revisión que realicé encontré dos elementos de diferentes posturas teóricas que pueden estar reforzando estos dogmas corporales. Por un lado está el encuadre o setting
y lo que llamaré una lectura materialista de Lacan. Entonces, este primer punto que habla del encuadre lo titulé Desencuadre. Si bien Freud explícitamente nunca menciona el término setting en su texto de Consejos al médico en el tratamiento psicoanalítico, se pueden rastrear los antecedentes de esta práctica. Establece una serie de reglas e indicaciones que a mi parecer sientan las bases para la introducción de este término por parte de Winnicott. Para Winnicott, el encuadre corresponde al sostén terapéutico que además del dispositivo material está formado por la psique y el cuerpo del analista. Para clarificar un poco esto, traigo acá una cita de un lector de Winnicott. Dice así la cita: si partimos de la premisa del cuerpo del setting como una ampliación del cuerpo del analista, además de todas las fantasías inconscientes proyectadas en este espacio, tanto del lado del analista como del analizando, sabemos que cuando un paciente entra en la sala no estaremos más solos y tampoco sabemos en qué nos transformaremos. Hasta ahí la cita. Este uso del cuerpo lo concibo como vital. Esto es una lectura mía y bueno, no sé, tal vez alguno la comparte. Este uso del cuerpo es vital en la práctica de Winnicott. Y que se puede rastrear a lo largo de su obra, o por lo menos en momentos cruciales. Me tomé el trabajo de traerles citas de diferentes textos muy breves. Esta cita es del 47 de Winnicott, que dice: para el neurótico, el sofá, la habitación caldeada, la comodidad pueden simbolizar el amor materno. Para el psicótico, sería mejor decir que estas cosas constituyen la expresión física del amor del analista. El sofá es el regazo o el vientre del analista, la temperatura de la habitación es el calor vivo del cuerpo del analista, y así sucesivamente. Hasta ahí Winnicott. Esa cita del 47, y tengo otra cita más muy cortita del 54, que dice: el diván y los cojines están ahí para que el paciente los utilice. Aparecerán en ideas y sueños y representaciones el cuerpo del analista. Pechos, brazos, manos, etc. En una variedad infinita de formas. Hasta ahí Winnicott. Este uso imaginario del cuerpo del analista es transversal en la obra de Winnicott, y sin el ánimo ni de criticar ni de invalidar estas formas de análisis, considero que acá se sienta uno de los precedentes que dificultan o no sé si dificultan, por ahí facilitan o hacen que esta concepción del análisis a distancia no sea tan bien recibida, ¿no? Reforzando este lugar primordial de la presencia del cuerpo en el análisis. Esta segunda parte la titulé La persona del analista no es su cuerpo. En contraparte, encontramos desde la orientación lacaniana algunas citas que han dado lugar a varias interpretaciones y casi que se han situado en el lugar del pensamiento único. En esta oportunidad solamente voy a traer dos citas bastante conocidas y divulgadas en nuestro medio. La primera es una cita que todos conocemos, creo que es parte del sumario de aforismos o por lo menos citas que uno tiene que memorizarse o termina memorizándose de Lacan, que es del texto de La dirección de la cura. El analista debe, acá viene la cita, pagar con su persona en cuanto que, diga lo que diga, la presta como soporte a los fenómenos singulares que el análisis ha descubierto en la transferencia. Hasta ahí Lacan. Está claro que en un sentido fenomenológico se podría entender al cuerpo del analista como soporte de la transferencia. De esta forma y lógicamente, en el momento en que ese cuerpo no está, la transferencia cae. Sin embargo, otra posible lectura, que para nada apunta a convertirse en la exégesis del texto,
la podemos encontrar leyendo a Lacan con Lacan. De esta forma, tomando parte del seminario 19, en una sección, Lacan afirma que el analista ocupa legítimamente la posición del semblante. Y para mí, aquí está la clave del asunto, que el analista encarna una función más que un lugar, ¿sí? Es como el catalizador dentro de la fórmula subjetiva. El analista, más que presencia, es un vacío, un lugar vacante, digamos, ¿sí? Un objeto A que más que obturar, pone en marcha el deseo, el bla, bla, bla del sujeto. En un análisis lo único que debe tomar cuerpo es lo imposible de decir. Tal vez en esta ausencia del analista radique la esencia del psicoanálisis. Bueno, esto más que todo lo traigo como una pregunta. Si bien acá lo afirmo, me gustaría que lo podamos debatir también. Porque para mí esto es consonante con los consejos de los escritos técnicos de Freud, ¿no? En donde ordena al analista no comunicar más explicaciones que las indispensables. Y además este mandar a callar, digamos, a los analistas, que es proveniente del mítico doctor calle usted, no me interrumpa, déjeme hablar a mí, que mi bonene declama a Freud, evidencia que el cuerpo del analista se filtra, o más bien se infiltra, a través de la voz. Es una voz que para Lacan, que Lacan eleva a nivel de objeto pulsional. Pero esta presencia del analista, como no inocentemente preguntaba anteriormente, tal vez se presentifica no solamente a nivel de la voz, sino también en el plano de la mirada. Una mirada que para Freud resulta siendo muchas veces un obstáculo. Tengo una cita acá de Freud, de 1913. Mantengo el consejo de hacer que el enfermo se acueste sobre un diván mientras uno se sienta detrás, de modo que él no lo vea. No tolero, bueno, dice un poco más adelante en la cita, no tolero permanecer bajo la mirada fija de otro 8 horas o más cada día. Y como mientras escucho, yo mismo me abandono al decurso de mis pensamientos inconscientes, no quiero que mis gestos ofrezcan al paciente material para sus interpretaciones o lo influyan en sus comunicaciones. Es habitual que el paciente tome como una privación esta situación que se le impone y se devuelva contra ella. En particular, si la pulsión de ver, el voyerismo, desempeña un papel significativo en su neurosis. Hasta ahí Freud. Este consejo, o estos consejos, instauraron casi que un uso totémico del diván, haciendo que este fuese para el psicoanálisis lo que el confesionario es para el sacramento católico de la penitencia. Y dentro de esta segunda sección, digamos, o de esta revisión de citas de Lacan, esta sección la llamo En cuerpo aún. La segunda cita de Lacan, del 72, que propongo trabajar, es del seminario O Peor, del seminario 19. Y dice así la cita: si existe algo denominado discurso analítico, se debe a que el analista en cuerpo, con toda la ambigüedad motivada por este término, instala el objeto A en el sitio del semblante. Hasta ahí Lacan. Este en cuerpo de la cita debería ser escuchado entre la homofonía francesa de l'encore, en cuerpo, y de l'encore, aún, otra vez todavía. Homofonía que justamente corresponde al nombre del seminario del año siguiente, Encore, el seminario 20. En la actualidad,
esto es una opinión personal también, pareciera que los analistas estamos sordos a estas polifonías que tan creativamente y no inocentemente introduce Lacan. Un ejemplo de esta sordera que percibo es la proliferación de lo que les decía al comienzo, una lectura materialista de Lacan, ¿no? Donde los conceptos toman cuerpo, hablando del cuerpo justamente, y casi que quedan reducidos a este, ¿no? El sujeto como sinónimo de paciente, de persona, el otro como el partener, como otro que goza, el goce como encarnado, tipificado, como una taxonomía de los goces. Y en el intento de desmenuzar un poco esto, y esto es un pequeño rodeo que quiero hacer, pero con el fin de que se entienda a dónde quiero ir, la enseñanza de Lacan tiene un factor común, y esto está bueno si lo podemos también debatir, ¿no? Y ese factor es la desontologización de los conceptos, lo cual es un punto de separación epistemológica con Freud. Y creo que el mejor ejemplo, o donde queda más claro esto, es el concepto mismo de inconsciente. Para Freud, el inconsciente es tópico, dinámico y económico, mientras que para Lacan es un inconsciente en acto, un inconsciente hablado. Sapar, eso habla, o parler, hablante ser. Es algo que se define en esa presencia insólita, bueno. Y estas concepciones desontologizadas también se trasladan al campo del sujeto. Para Lacan, el sujeto existe como efecto significante, de ahí que sea fundado en el campo del otro. El sujeto es nadie, dice Lacan, ¿no? Y acá hay un juego interesante, perdón que traiga estas citas del francés, pero creo que ahí se juega la riqueza de Lacan, que a veces en la traducción se pierde. Porque en el francés dice que c'est sujet qui est personne. Jugar entre ese person entre la persona y nadie, ¿no? O sea, no queda claro si es persona o no es nadie. Pero lo interesante es que queda abierta la homofonía y no tiene una interpretación o un sentido definido. El sujeto no se define como la res extensa. Su materialidad en todo caso es significante, entre significantes. De ahí que el sujeto no sea el cuerpo. Ojo, porque tampoco es sin cuerpo. No es el individuo, claramente. Más bien se trata de lo contrario, es lo más dividido que hay, ¿no? El sujeto de la falta, agujereado por el discurso. Por eso es condición sine qua non que se estructure inmixing al otro, en inmixción de otra edad. Si bien resuena mucho en nuestro medio lacaniano, si es que eso existe, pero bueno, que el otro no existe a propósito. Se menciona mucho que esto del otro no existe, no existe. Si bien Lacan lo dice una o dos veces en su obra, no existe en la línea de que no hay otro del otro, tal como se formula en su versión del sujeto. No existe en cuanto garantía universal o en cuanto garante tangible o encarnado. No existe en cuanto no goza, en todo caso. Y hablando del goce, eh, Lacan hace la invitación de pensarlo como bajo esta misma lógica desontologizada, no como algo localizado, porque se ve mucho ahora, gozar de, o el paciente está gozando de esto, no sé. No como un sinónimo de actividades placentera, goce mortífero, goce mortal, goce suicida, etcétera, ni mucho menos como taxonomía, ¿no? Esta taxonomía particular de los goces, el goce autista, el goce masculino, el goce sádico, etcétera.
Más bien, la invitación que hace Lacan es a pensar el goce como un lugar, ¿no? Que es en su esencia interdicto, entredicho, dicho entre letras, maldicho, en últimas, constituido de la materia misma del lenguaje. Pues el goce no es sustancia, no es fuerza o energía, sino significante. Pero bueno, me disculpo por ese rodeo, que veía que era, o lo sentía necesario, para volver a encauzar la pregunta de ¿qué cuerpo es el que se presentifica en este encuentro online? Y vuelvo y pregunto, ¿no son la voz y la mirada dos formas predominantes en las que se presentifica el cuerpo del analista en sesión? ¿No están esos dos elementos justamente presentes en nuestras sesiones por Skype o por Zoom? Si ustedes me siguen con esta lógica, es posible pensar que están dadas las condiciones para llevar adelante la escucha analítica. Una voz que se hace oír, una voz que se puede interrumpir, una voz que puede dar lugar al silencio, una mirada que observa, una mirada ausente, una mirada que se puede apagar, una no mirada, etc. Por eso la tesis que quiero defender, o no sé si la tesis, pero sí la idea, es que en esta cita de Lacan, en donde sostiene que el analista ocupa la posición del semblante, advierte que el cuerpo del analista desde siempre ha representado un lugar virtual, un lugar más bien tácito, aparente, implícito, un acto de fe. En ese sentido, el cuerpo del analista no es más que una construcción, o no es más que la construcción virtual del paciente, que es un cuerpo que desempeña una función especular en algún momento del análisis, pero que en todo caso es una imagen que interviene de la palabra. Palabra que, según Lacan indica, es aquello otro con lo que también paga el analista si la transmutación que sufren estas palabras por la operación analítica las eleva a su efecto de interpretación. Bueno, para cerrar, y me disculpo por haberme puesto un poco denso por ahí con ese tema, pero bueno, vamos a hacer una consideración final. Para nada queda cerrado ni terminado este debate. Creo más bien se abre un montón de preguntas que me interesaría escuchar también, que como les digo, esto no es nada terminado. Lo que pienso también es que este debate no es algo nuevo, ¿no? Creo que el mismo Freud se lo preguntaba desde ese casi mítico análisis epistolar que sostuvo con Fliess, o incluso el análisis del pequeño Hans o Juanito, en el que el mismo Freud realiza a través del cuerpo de otro, es decir, bajo la supervisión del padre, este análisis con Juanito. Así que todos estos planteamientos lo que buscan es abrir el diálogo sobre el quehacer del analista en el siglo en el que estamos, ¿no? Un siglo caracterizado por estos lazos virtuales y a distancia. La doxa lacaniana versa: mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época, haciendo una invitación ética a los analistas para estar a la altura de su tiempo. Y seguramente para ello el analista de hoy tendrá que capacitarse en temas informáticos, en manejo de medios de comunicación virtual, porque ¿cuántos de ustedes eran expertos en el manejo de Zoom, de Skype, etcétera, antes de la cuarentena? Seguramente no tanto como ahora. El desafío es aprender a direccionar a través de los medios digitales, haciendo existir el inconsciente online, digámoslo así, y maniobrando con estas variantes del lazo social, en donde se operan estas nuevas formas del otro. Si bien existen ruidos, retrasos, interferencias en estas formas de comunicación, que se podría pensar también,
Esto es otra cosa, ¿no? Que en cuestión de tiempo, la tecnología va a lograr minimizarlos al punto de que sean imperceptibles para el oído humano. Pero mientras tanto, será tarea de los analistas utilizar esas fallas o errores a nivel que se utiliza la falla lingüística, el acto fallido, así como lo hacemos en las sesiones presenciales. Por supuesto, ¿no? Con ciertas variaciones y matices y para nada intentando crear una técnica generalizada o formas de cierre, de aperturas online, ¿no? Para nada se trata de eso. Tampoco se puede negar que bajo esta nueva modalidad hay decenas de intervenciones cuerpo a cuerpo que se inhabilitan o se imposibilitan, pero que no dejan de ser intervenciones a nivel significante. Por ejemplo, está esta anecdótica intervención que hace Lacan a Susanne Homel, quien luego de escuchar Lacan, el relato que ella hace sobre el sueño de angustia que la martiriza, en el que la Gestapo va a buscar judíos a su casa a las 5 de la mañana, Lacan se levanta de su sillón y acercándose a ella, le da una caricia extremadamente tierna sobre la mejilla. Con este acto, Lacan logra transformar el significante Gestapo en Just Apu. Hace un cambio con esta caricia, un gesto que permite introducir el malentendido, o más bien otro sentido en la homofonía. De ahí que para Lacan el unbewusst, el inconsciente, es en su esencia una equivocación y un review. Si bien el lenguaje no comunica, la presencialidad tampoco es garantía de comunicación. No por la distancia física el inconsciente va a dejar de existir. Siempre habrán formas metafóricas de sustituirlas y o reconstruirlas, estas intervenciones cuerpo a cuerpo, digo, ¿no? A través del cuerpo virtual, en todo caso, ¿no? La voz y la mirada. Ahí creo que está el horizonte de los analistas. Ya para cerrar, el encuentro virtual se ha convertido en una herramienta que posibilitará el análisis con pacientes que estén a una amplia distancia física. Aún así, esta modalidad de sesiones tiene que ser evaluada caso por caso, por supuesto, pues habrá pacientes que por estructura o fenomenología sintomática no puedan soportar la no presencia del otro. Incluso están aquellos que conciben o estarán aquellos que conciben que lo no tangible carece de valor, ¿no? Que eso suele pasar también. Mientras que hay otros que se les facilita, o por preferencias subjetivas, por comodidades espaciotemporales, esta variante del análisis. En todo caso, aquí el analista tendrá que definir a la medida de cada uno, dependiendo de las condiciones y necesidades de cada paciente, lo que se ajuste más a la particularidad de cada uno. Pudiendo incluso, ¿por qué no?, alternar entre estos dos espacios, el virtual y el presencial. Bueno, en todo caso, estará en el criterio de cada analista cómo maniobra esta modalidad con la fórmula singular que siempre ha caracterizado la ética psicoanalítica. Bueno, eso era lo que les tenía preparado. Espero que lo hayan disfrutado. Bueno, gracias Fabián por tu exposición, que toca toda una serie de puntos que seguramente podemos abrir a la conversación, ¿sí? Si les parece, en términos de orden, pueden levantar ahí una manito virtual y yo los voy anotando en una lista no virtual de cuaderno. No por la nostalgia que señalás de lo material, pero bueno, qué sé yo, por algo más cómodo. Para intervenciones, ¿sí? Así que damos la palabra y empezamos a conversar.
quien quiera decir algo. Acá hay una mano, Julia Minaudo. ¿Cómo se hace para...? Ahí me perfecto. escuchan. Bien, sí, Bueno, sí. Fabián, gracias por la presentación. Quería retomar algo en relación a lo que tomaste de Freud, de los consejos de Freud, sobre todo la cuestión del diván. Creo que la virtualidad ha puesto mucho más en jaque el no uso del diván y ha buscado otras maniobras para eso. Pero el psicoanálisis y el diván creo que van de la mano más bien de los consejos y no de las reglas de Freud. Claro. Es como una herramienta a utilizar que no siempre se usa y no solamente para pensando en las estructuras o en los diagnósticos, sino también hay mucho en relación a ciertas personalidades o posiciones subjetivas que el diván hasta puede ser contraproducente en un tratamiento analítico, ¿no? Pensando en eso. Como también en los tratamientos de consultorio en los hospitales y donde también hacemos psicoanálisis. Entonces, por ahí pensar algo de ese uso como una herramienta, pero no como una regla, que creo que toma más forma, más fuerza ahora, pero que está desde hace rato. Y por otro lado, esto de los temas técnicos que hablaste, me gustaría preguntarte, obviamente no, vos dijiste algo así de no introducirlos como una otra nueva regla o como fallidos, sino capaz que va más de la línea no de la producción inconsciente en sí misma, sino lo que plantea Lacan más bien en relación a la tiquera y al automatón, ¿no? Como esos tropiezos tecnológicos de la época permiten el encuentro. No como propios del inconsciente del sujeto, sino como una complicidad del sujeto con el azar, ¿no? Como trabajó mucho en algún momento Gabriel, o que lo trabaja tanto Lacan en el seminario 11, ¿no? Si pensás un poco esa diferenciación. Mira, creo que ahí en la pregunta, creo que está la respuesta, ¿no? En el sentido en que justamente esas fallas sirven para reabrir un poco ese decir del sujeto, ¿no? Como que sirve esa interferencia, no digo siempre, pero muchas veces sirve a nivel de la intervención, si se quiere. No sé si de la interpretación, pero sí de la intervención de algo que no se escucha, que no queda claro qué es. Y bueno, creo que son esos encuentros que uno va teniendo azarosamente, porque efectivamente pasa, no sé, que o el paciente o uno mismo no tiene buena conexión a internet, que eso suele pasar mucho, o está ese pequeño instante en el que se va y no se escucha nada, que permite relanzar algo nuevo, ¿no? Por eso creo que nos toca ser sumamente recursivos a los analistas y bueno, a muchos otros terapeutas de saber hacer con eso, ¿no? Antes que se vuelva un obstáculo, pero relanzar creo que es la palabra que uso para pensar esos fenómenos comunicativos. Bien. Bueno, mientras esperamos si hay algún otro comentario, te hago un comentario yo, que me parece importante, como conectarlo de algún modo con esto. Me gustó mucho esa idea de qué cuerpo se presentifica, le agregaría el plural, de qué cuerpos, ¿no? Se presentifican en el psicoanálisis a distancia. Me pareció una gran
gran hallazgo esa idea, ¿no? De que podría haber otro psicoanálisis que no es a distancia, es, no sé, cuerpo a cuerpo, como hace unos lunes se evocaba también en la conversación en el foro esa referencia al seminario 19, ¿no? De la última clase, cuerpos atrapados en discursos, me parece, por discursos o algo así, titulada, donde Lacan habla de las entrevistas preliminares y de algo del poner a jugar los cuerpos, ¿no? Primero tantea un poco así, dice, bueno, no me acuerdo exacto, pero como si hubiera una posibilidad de psicoanálisis no a distancia, ¿no? No sé qué otra posibilidad. Yo estoy de acuerdo con esa idea. A distancia, está bien, está la intervención de Lacan que vos tomás ahí al final, donde toca la mejilla, pero con un, no sé, con un estatuto de significante, ¿no? Equivocidad, qué sé yo. Habrá que buscar algunos otros medios ahora que no se puede tocar. Tampoco es que se toca tanto, qué sé yo, no sé, ¿no? ¿Qué se toca? ¿Qué cuerpos se tocan ahí en ese punto? Bueno, acá hay en orden Florencia Farías y Esteban Obando. Si pueden, después bajen la manito. Si puedo, se las bajo yo, si no, pero no sé bien cómo hacerlo, para que no nos confundamos en el orden. Florencia y Esteban. Bueno, hola a todos. Gracias, Fabián. Muy interesante todo lo que planteaste. Estaba pensando, ¿no? Que es un tema que todavía no lo tenemos demasiado estudiado en los pacientes nuevos que nos han llegado en esta etapa de pandemia. Los pacientes que solo conocemos y nos conocen vía pantallita y que todavía no hemos tenido ningún contacto presencial. ¿Qué pasará ahí? ¿Qué se jugará? Si algún impacto va a haber, supongo, ¿no? En esto del cuerpo a cuerpo, cuando el paciente arriba al consultorio por primera vez, ¿no? Es un interrogante que tengo. Y por otro lado, actualmente estoy recibiendo presencialmente más pacientes que sí querían ya el venir al consultorio, lo necesitaban, y algunos que ya se quejaban bastante de lo virtual. Me sucedió que aquellos que querían venir y vinieron a la sesión siguiente ya no vinieron y prefirieron mantenerlo virtual, ¿no? Fue una cuestión, ya con 2 pacientes me pasó eso, que es también para pensarlo, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Si a partir de ahora va a haber, como bien decías, acá dicen se querían quejar solamente, algo de eso también puede haber, si va a haber esto que vos decías, ¿no? A partir de ahora una combinación de los dispositivos entre lo presencial y lo virtual. Bueno, todas cuestiones a pensar y a ver qué es lo que nos va a ir pasando con el tiempo. Eso es. Gracias, Flor. Quisiera hacer un comentario chiquito. Me acordé cuando vos estabas hablando de una viñeta de una paciente que me venía contando un poco de su experiencia con estas aplicaciones de citas, ¿no? Y que en la aplicación todo bien, el pibe muy lindo, qué sé yo, pero en el momento en que se vieron hubo como una decepción. A propósito de tu pregunta de qué va a pasar al momento del encuentro, ¿no? No sé si algo de la decepción del encontrarse con el otro puede haber, porque siempre ahí hay una cosa medio especular. Pero bueno, eso como a nivel de comentario. La pregunta es saber si nos vamos a encontrar con esos pacientes, porque a mí me sucedió algo así unos años atrás, de que atendí a un paciente a mucha distancia en Estados Unidos, que me llegó de ese modo y, Claro. bueno, y él andaba en una camioneta gigante y tenía unas sesiones rarísimas, ¿no?
Y cuando finalmente viaja a Buenos Aires, después de un año de sesiones más o menos, cuando le abro la puerta era chiquitito, era como, no sé, yo me había imaginado, no sé qué me había imaginado, pero fue un estado raro, digamos, ¿no? Al mismo tiempo que había cierta alegría, no sé cómo llamarlo, ¿no? Un trabajo compartido en ciertas situaciones, no sé, distintas. Bueno, estaba Viviana Gómez y Carolina Zafore. Ana María, ¿vos habías levantado la mano? No se escucha. ¿Ahora se escucha? Ahí sí, habías levantado, ¿no? Sí, sí, había levantado. Ana María, Viviana y Caro. Primero yo entonces, bueno. Dale, adelante. Bueno, ya lo hice por escrito, pero no tiene mi nombre. Te agradezco la presentación, Fabián. Me resultó, bueno, sumamente interesante, así que muchas gracias. Me quedé pensando en el tema de Winnicott cuando vos planteabas que por ahí era un modelo que se oponía a la virtualidad. Yo creo que en realidad, si bien es verdad que Winnicott incluía el consultorio todo, hasta su jardín, hay un diseño de su consultorio que él presenta en uno de sus artículos y tiene todo el sentido de mostrar cómo se integra el ambiente, el consultorio como ambiente en el tratamiento. En ese sentido uno podría pensar que hay algo del orden de lo real que él quiere recuperar en esa modalidad de atender, porque incluso para él el cuerpo era fundamental, hay interpretaciones que son dramáticas, o sea, él utiliza el cuerpo, especialmente con los niños, hace de personajes para decirles cosas, pero yo creo que justamente el criterio, porque él lo manifiesta en varios artículos, es tomar el ambiente. Y me parece que si le tocara esta época, él integraría, es un poco, ¿no? Como pensarlo paradojalmente, como la mayoría de los conceptos de Winnicott, ¿no? Esta idea de que él integraría la virtualidad en el tratamiento, porque es el ambiente, es como el nuevo orden, es la nueva organización. Esa es mi hipótesis, un poco como para contraponer la hipótesis que decías vos, Fabián, y pensarla, ¿no? Y la otra cosita que te quería decir es cuando hablaste del sujeto, que comparto con vos esta idea de Lacan, que él lo discrimina de la persona, del ser, y tiene que ver con justamente la materialidad significante. Y ahí vos hablaste del cuerpo y yo me quedé en ese momento pensando, no podría recuperar tus palabras exactamente, pero me quedé pensando si también ahí, en ese sentido, en el sentido de sujeto, según Lacan, que es sujeto, por eso es nadie, porque es un sujetado, porque es un assujeté en francés, porque es assujetti en italiano, dice él, ¿no? Que no es en realidad, como vos bien lo dijiste, si no es el cuerpo en tanto significante. Eso es lo que te quería preguntar, que la manera que se introduce en la noción de sujeto lacaniano el cuerpo es al modo de significante, porque es el significante del síntoma histérico o de cualquier otro nivel de patología. Así fue el comienzo, ¿no? En el psicoanálisis. Bueno, eso es la pregunta. Gracias. Bien. Más que ¿Tomamos alguna más, Fabi? bueno, Perdón, Esteban Obando había levantado la mano temprano y yo me confundí, perdón. dale. Adelante Esteban, después Viviana y Carolina. Bueno, ¿cómo estás? No, no te preocupes. ¿Cómo? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo vas? Qué gusto escucharte. Somos, como que paisanos, decimos acá, ¿no? Fabián, yo quería preguntarte algo que justamente yo te había preguntado por WhatsApp, y era esta frase, psicoanálisis a distancia. Y yo pregunto, ¿a distancia de qué? Porque esta frase me lleva a pensar a mí muchas cosas. Por ejemplo,
cómo los mismos psicoanalistas se mantuvieron, incluso algunos se mantienen a distancia del avance tecnológico, ¿sí o no? O también podría ser de cómo, justamente esta mañana lo trabajaba Matías, en el conversatorio que dio sobre los sueños, que al quedarse hablando entre lacanianos, siempre la misma lengua, nosotros todos que nos entendemos, ¿sí o no? Aunque no comprendamos nada, digámoslo así, ¿sí o no? Pero nos entendemos. También nos mantenemos a distancia de otro, por ejemplo. Entonces, yo me quedo pensando en esto, psicoanálisis a distancia de qué, o es que me pongo a pensar en este Lacan cuando empieza su estudio, que empieza como que a hacer empieza a meter el dedito en la herida a los psicoanalistas que efectivamente se habían sostenido o empezaron a distanciarse del psicoanálisis freudiano. Entonces yo me quedo pensando en esto, psicoanálisis a distancia de qué, o qué es a qué es a lo que estamos a distancia, que efectivamente este fenómeno pues nos puso a tambalear de una forma tan bonita. Entonces, no sé, esa era mi pregunta. Sí, Muy bueno. tal cual, tambalear de forma bonita es muy lindo. Lo Viviana, que es ¿sí? que está muy ¿O bueno. querés decir algo? Empezar Dale, adelante, adelante. de atrás adelante, lo que dice Esteban está buenísimo, ¿no? Porque no es psicoanálisis a distancia, sino psicoanalistas a distancia, ¿no? Psicoanalistas a Claro, distancia claro. Qué a bueno. distancia entre escuelas, a distancia de otros profesionales, sí, a distancia de todo el mundo. Está muy interesante esa lectura de este título, que no es mío, claramente, esto del psicoanálisis a distancia, pero que sí, efectivamente pone algo. También pensaba lo que decía Matías, ¿no? Que siempre ha existido esta distancia, que no es una distancia física solamente, ¿no? Y que justamente es lo que hablaba un poco del lugar vacante, que no es ocuparse del otro, ¿no? Es dejarle más bien un lugar para que pueda ponerse en cuerpo el decir. Pero muchas gracias, Esteban, por eso. Y respecto a lo de Winnicott, justamente llegué a Winnicott por los niños. Si bien yo no atiendo niños, tengo varios colegas que sí, y en los encuentros en los que podemos hablar, a distancia también, me contaban un poco cómo, curiosamente, en contravía de lo que uno tiende a pensar, muchos análisis, o por lo menos muchos trabajos con niños, han podido ser efectivos, ¿no? Implementando videojuegos simples en los que puede jugar el analista desde su computadora y el nene del otro lado. O sea, los analistas son ingeniosos y eso creo que es algo que me alegra, ¿no? Y de eso se trata también, ¿no? Intentar construir algo nuevo con lo que hay. Así que bueno, llegué a Winnicott por el análisis con niños, porque mi idea era que se dificultaba. ¿Cómo no? Si el encuentro con niños es tirarse al suelo, empujar, chocar autos, armar legos, etcétera, es un encuentro más del cuerpo. Pero bueno, creo que como todo caso, habrá unos con los que sí, otros con los que por ahí se complique más, otros con los que facilite, que también lo enlazo con algo que hablaba con Matías respecto a la psicosis, ¿no? Que también está este empuje imaginario a pensar que el psicótico no se analiza por internet. Y en mi caso, los pocos pacientes que tengo están dichosos, digamos, no se les arma nada persecutorio, más bien un poco más al neurótico, ¿no? Que tiene este miedo a ser escuchado, pero por el partener, por el que vive en casa, Entonces, creo que esta situación particular lo que nos ha permitido es romper un poco todos estos prejuicios técnicos que teníamos para darnos cuenta que el psicoanálisis tiene muchas posibilidades y que justamente la idea es romper esas distancias, a través de la distancia romper las mismas. Ojalá podamos seguir rompiéndola, ¿no? Y abrir un poco más el diálogo entre nosotros y con otros. Bien, había dos intervenciones, Viviana Gómez y Carolina Zafore. Bueno, antes que nada, bueno, muchísimas gracias. Realmente tu presentación me hizo pensar varias cosas, ¿no? Una de ellas en realidad, una me llevó a pensar la cuestión de la presencia, ¿no? Del analista
en lo que, bueno, conocemos como el dispositivo tradicional, el que manejamos más tradicionalmente, al menos por ahora. Y una de las cosas que me hizo pensar era como que el cuerpo del analista está allí presente, pero para marcar en realidad una ausencia, ¿no? Como que su presencia, lo que marca en realidad, me parece a mí, es un vacío, ¿no? Es el lugar de la falta en el otro y desde ahí alójela, desde donde se ubica como causa, ¿no? En realidad me parecía que está por lo que impide, en algún sentido, ¿no? Es un cuerpo, cuando vos hiciste una referencia incluso al tótem referido al diván, me parece, a mí me hizo pensar, ¿no? Así muy sencillamente lo estoy pensando, ¿no? Que en realidad es como el tótem, ¿no? Algo que se ubica en un lugar justamente para que allí nada haya, ¿no? Y por otro lado también me puse a pensar respecto de lo que tenía que ver con el decir del analista, ¿no? Que en realidad me hizo recordar una frase que hace muchos años dijo Colette Soler en un seminario donde ella comentaba que el analista, y hacía alguna referencia a la anorexia, ¿no? No es que no decía, sino que decía nada, que es algo bastante diferente, ¿no? Y en realidad me lo hizo, todo tu trabajo en realidad me movió estas cosas, ¿no? En realidad me movió a pensar cuál era el cuerpo que estaba presente y el decir que estaba presente justamente en el dispositivo conocido tradicionalmente, ¿no? Así que bueno, eso quería comentar, te agradezco mucho. Bien. ¿Voy yo? Sí, adelante, adelante. Bueno, también sumarme a los agradecimientos a Fabián. Me parece buenísimo cómo la reunión de hoy dialoga muy bien con la del lunes pasado, ¿no? Parece como una continuación de estas viñetas que planteaban Maru y Laura un poco a dos voces. Me parece como muy valioso eso, la posibilidad de ir interrogándonos algo que estamos atravesando, como decía Flor, todavía en vivo y en directo, ¿no? Habrá que esperar para ir sacando, bueno, conclusiones y elaborar la cosa. Así que eso en sí mismo me parece muy valioso. Después, una pregunta, Fabián, por ahí un poquito tangencial de todo el despliegue que hiciste, pero me quería como reparar eso un poco a partir de la intervención de Julia, que distinguía los consejos de las reglas, me parecía como muy justa esa cuestión, porque dijiste algo así como cierta diferencia entre Freud y Lacan respecto al inconsciente, cuando hablabas de que Lacan desontologizaba, me parece que es cierto, incluso él habla del inconsciente ético, pero me parecía que ahí hacías como una distinción con Freud desde su perspectiva de lo tópico, lo dinámico y lo económico, y que en Lacan es más bien la palabra, lo hablado. Y me parecía que se podía deslizar alguna especie de oposición, y a mí me parece que por el contrario, que si alguien, digamos, apuesta al relato y a la palabra, es Freud. Entonces, me gustaría como que amplíes un poco esa tensión que escuché entre los dos, me gustaría retomar ese punto. Y en ese sentido me parece que la potencia del dispositivo freudiano, ¿no? No tanto en términos de consejos o de aspectos técnicos, sino en términos éticos, ¿no? de lo que implica la vía no del conocimiento, sino de la asociación, del relato, que es otro de los términos hoy bastardeados y el relato como si fuera toda una ficción y una mentira, ¿no? Y cómo me parece que ahí hay algo para también defender desde el psicoanálisis
psicoanálisis, ¿no? Que mientras que haya relato, en el sentido de la toma de una palabra, sea virtualmente, o sea en el consultorio, o sea en los patios de hospitales o donde sea, y va a haber la posibilidad de un análisis, ¿no? Y eso es estrictamente freudiano, en principio. Creo que Lacan es súper freudiano en ese punto, ¿no? Bueno, ese era el comentario y un poco la pregunta. Gracias. Bien, Fabi, ¿querés decir algo? Hay dos manos levantadas, una de Alicia Dongui y otra de Silvia Migdalet. Había pensado tomar una más y vamos, si te parece. Bueno, dale. Alicia. Alicia. Sí, en relación a... Ahí estás. De agradecerte la exposición, sobre todo por lo que nos has hecho pensar y también algunos comentarios. Justamente quería, en relación al comentario que hizo Florencia, respecto de estos pacientes que yo también tuve ocasión de atender, que por ahí primero se atendieron presencial, luego virtual, luego volvieron a la presencialidad, y me quedé pensando, no voy a relatar el caso en cuestión, pero sí me hizo pensar que si, por ejemplo, esto que vos comentaste, Florencia, de este paciente que quiso volver primero a la presencialidad y luego dijo que volvía a la virtualidad, si no sería una manera, utilizando la técnica o pensando desde la técnica, modos de la resistencia también, ¿no? Modos actuales de la resistencia, como situaciones que también tendríamos que repensar, digamos, si no hay ahí también algo que se pone en juego y que todavía hay que reformular o teorizar o pensar juntos. Bien, gracias. Fabián, ¿querés decir vos? Que queda Silvia con la mano levantada. No, escuchémosla. Escuchémosla. Silvia, adelante. No la dejemos con la mano levantada. Se va a calambrar el brazo virtual. Sí, Silvia, tenés el micrófono apagado. Sí. Bueno, ya bajé la mano porque la tenía ya muy cansada de tenerla. Entonces, bueno, en principio estoy de acuerdo con esta idea que me pareció muy importante respecto de hacer uso de los recursos que en todo caso la tecnología nos provee, ayornarnos. Yo estoy pensando en hacer un curso para ver si puedo practicar el análisis por holograma, que es una de las cosas que más me apasionan de lo que podría llegar a venir. Me acuerdo de algo que ya comenté con alguna gente de la serie Years and Years, que se las recomiendo para el que no la vio, no se la pierdan. Es una suerte de distopía. ¿Cuál? Sí. ¿Cuál serie? Years and Years, años y años. Es una distopía del año que inicia en el 2023 y sigue más o menos hasta el 28, una cosa así, 2028, es decir, no estamos muy lejos, y no deja de ser sorprendente, y hay una adolescente que le quiere comunicar algo a sus padres, y entonces le dice, los padres temen que, porque hace mucha ceremonia antes de decirlo, y los padres temen que ella quiere decirles algo acerca de la sexualidad o de su sexualidad. Ella le dice, lo mío no tiene absolutamente nada que ver con eso, quédense muy tranquilos, por si la inquietud de los padres los había llevado rápidamente a decirles que ellos la iban a amar igual en cualquier situación, eligiendo lo que ella eligiese. Entonces ella les dice que su decisión era
la de descargar su cerebro en una nube y volverse un cyborg, porque el cuerpo le producía bastante molestia, que no quería lidiar más con el hecho de tener un cuerpo y que entonces le parecía más interesante descargar su cerebro en la nube y ser alguien que anda ahí en la vida sin cuerpo. Parece muy, muy interesante, de lo que no sé si está muy lejos, pero bueno, bueno, y después en realidad otra cosa que quería comentar, que creo que ya lo hizo muy bien Caro, en relación a la aclaración respecto del estatuto del inconsciente en Freud. Y efectivamente, digamos, quien habla del otro escenario, como entre cuero y carne, donde está absolutamente, es mucho más allá de una metapsicología, y porque además el inconsciente ese que funda Freud no es el último inconsciente, digamos, porque no nos olvidemos que está el ello, que es esa cosa bastante topológica a pesar de las lecturas que hay, pero digamos algo que se ordena más allá de las formaciones del inconsciente, pero que no es sin las formaciones del inconsciente, que no es sin ese inconsciente que Freud funda en la metapsicología como resultado de esa operación, que es la represión primaria. Entonces, me parece que, como decía Caro, esa es una apuesta que nos salva absolutamente de confundirnos con ningún otro discurso. El discurso del psicoanálisis, bueno, vamos a ver si sigue vigente o no, no sabemos, pero me parece muy importante esa aclaración. Freud es el primero que procede a la posibilidad de desontologizar al inconsciente, porque el inconsciente para Freud son procesos. Procesos que acontecen sin conciencia alguna para la persona. Es eso. En esa época inclusive. Pero bueno, era como para afianzar un poco más esta idea, y te agradezco mucho. Estuvo muy fresca tu intervención, trayendo estos ejemplos que son de nuestro tiempo. Y por último, comparto la preocupación de Flor, no sé si llamarla preocupación. Yo he recibido también muchos pacientes a los que conozco exclusivamente por el medio de la pantalla. Y no deja de resultarme sorprendente cuando los recibo, no sé cómo decirlo, pero la alegría de la posibilidad de ese encuentro, no, como que lo esperan, casi como que es el momento esperado de la semana. Para algunos pacientes de esas características, no sé qué va a pasar después. Es cierto que es todo un tema a pensar, incluso de pensar bien si uno los va a invitar, si uno a que vengan o no, no lo sé, habría que pensar caso por caso, ¿no? Pero es una muy buena pregunta. Bueno, hasta acá nada más. Sí, bueno. Quiero agregar que mi mayor preocupación es cuando se den cuenta que no soy tan alta como piensan. Es al revés que la mía, que claro. Es el reverso de mi preocupación. Petizo, era muy petizo. Sí. Y bueno, estaba subido arriba de una camioneta gigante. Sí. Fabi, ¿querés tomar la palabra? Está Mónica Piñero también con la mano levantada, pero invisibilizada. No sé. Creo que tiene mucho para decir. Si me esperas algo cortito, Mónica, igual vos, o querés hablar, como quieras. Sí. Hablo yo, voy yo. Mónica, ¿no me ven? Sí, te vemos. Bueno. No, yo quería volver al punto que lleva tu presentación, el título, con respecto a la función del analista, la voz y la mirada, ¿no? En esta nueva modalidad online. Y yo te quería pedir si podías ampliar
porque ahí me quedé medio perdida en ese punto, cómo operan la voz y la mirada en esta función, ¿no? En la modalidad online. Quería si podías ampliar un poquito ese punto. Es una pregunta muy amplia y vamos a ver, está muy buena. Bueno, pero antes voy a decir un par de comentarios respecto a lo que hablamos antes, uniendo un poco lo que decía Silvia y Carolina. Ese es un tema que a mí me apasiona realmente, este tema de la epistemología freudiana y lacaniana, que a mi punto de vista y lo poco que he podido trabajar, hay algunos puntos de diferencia. Si bien también lo que dice Silvia es cierto, Freud como Lacan tienen cambios con el paso del tiempo, ¿no? No es el mismo Freud del 1895 a Freud de 1930, es cierto. Igual que Lacan. Para mí, creo que acá hay un horizonte de trabajo que de alguna forma debería empezar a preocuparse o ocuparse más los analistas, y es el trabajo epistemológico de no combinar Freud y Lacan, que suele hacerse, ¿no? Si bien la lectura que traje hoy, muy correctamente se dieron cuenta, es toda la lectura topológica, espacial, con una física particular, en contraposición con una topología lacaniana, claramente son distintas, pero la verdad quedó bastante corto en poder ir a la precisión de cada diferencia epistemológica, porque es un trabajo monumental, pero que en lo personal me apasiona mucho. Respecto a lo que decía Alicia de la resistencia, es una hipótesis y está buena. Creo que como toda hipótesis que hacemos al momento o como analistas, se define en la marcha del trabajo con el paciente, ¿no? Asumiendo que en efecto se trata de una resistencia, habría que ver cómo opera esa resistencia, qué lugar tiene, resistencia ante qué. O sea, creo que justamente empieza a ubicar un lugar significante, tal vez. Y respecto a lo de Viviana, esta cuestión del decir nada, no decir, creo que también hay que tener cuidado de no caer en el no hablar absolutamente nada en un análisis, del lado del analista, ¿no? Que a mí me parece que puede caer en la violencia ante el otro, ante el paciente, digo. O sea, creo que el silencio como técnica generalizada es violenta, en ese sentido. Es eso, por ahí quería decir. La última pregunta, que es más compleja, tuve menos tiempo de pensarla. Lo que pienso es que, acá haciendo un poco el resumen de lo que dije, siento que el cuerpo en presencia no es necesario para sostener un análisis. Más bien, algo del cuerpo sí se necesita. La voz y la mirada. Incluso me atrevería a sostener o a elevar un poco más el nivel de la voz que el nivel de la mirada. Porque algo de la voz tiene que estar presente. No se puede... Bueno, por acá empiezo a tropezar. Iba a decir que no se puede hablar sin la voz, pero efectivamente se puede hablar con la mirada. Hay miradas que matan, dicen, ¿no? Pero sí elevo un poco el estatuto de la voz a nivel de intervención. Por ahí en la mirada se juega más particularmente. Tengo pacientes con los que no les gusta ser mirados, no les gusta sentirse mirados, no les gusta que los miren. Hay muchas variaciones, pero la voz es algo que siempre está presente. Obviamente con diferentes tiempos, silencios. Pero bueno, no sé si logro responder a tu pregunta. Intenté armar algo. Sí, yo preguntaba, te había preguntado cómo opera, digamos, cómo funciona la voz dentro, en ese espacio online, digamos, ¿no? ¿Cuáles serían
igual que en el consultorio. Adentro, para el análisis, para el que recibe la voz, digamos, cómo se enmarca eso dentro de esa función. ¿Vos por qué pensás que se recibe de otra forma? Bueno, se me ocurrió decir recibe, pero bueno. Mi posición, no sé, y esto lo podemos debatir, está bueno. Mi posición es que no cambia en el sentido de el mensaje, bueno, acá empezamos a meternos en otros asuntos más complicados, pero creo que no cambia, ¿sí? Siento que es la misma voz en todo caso. Pero bueno, eso lo podemos debatir. Sí, hay una mano levantada de Mariana Báncora. Mariana, adelante. Y Fernando Martínez. Bueno, algo breve a partir de la pregunta de Mónica y bueno, ante todo gracias Fabián, muchísimas gracias, porque hace pensar y repreguntarse cosas como estas, porque tal vez vale quizás repensar la diferencia entre la mirada y la visión, que son distintas y que quizás, aunque no haya pantalla, algo de la voz, también hablábamos un poco la vez pasada, o lo deslicé rápido, pueda restablecer algo de la mirada desde lo discursivo, desde la palabra, desde lo que se juega en la transferencia, aún en estos formatos. Bueno, simplemente esa inquietud y bueno, dejo lugar a las otras voces. Gracias. Gracias. Fernando. Bueno, gracias Fabián. Nada, pensaba que en definitiva, retomando un poco lo que decía Esteban Obando, este bonito, no dijo despelote, pero algo similar, que introdujo la pandemia, me parece que lo que puso en evidencia claramente es la resistencia de nuestra práctica, ¿no? El gran preconcepto en el que estábamos sostenidos, casi creyendo, por ejemplo, que el cuerpo que va al consultorio es el cuerpo que entra en análisis, el cuerpo como una totalidad, claro, por ejemplo, ¿no? Y habíamos perdido de vista que, en definitiva, solamente en un viraje de discurso podría entrar un fragmento del cuerpo, del organismo que es cuerpo, que se hace cuerpo en el análisis, ¿no? Me parece que ese punto es fundamental. Después también que la realidad no es compartida, por ejemplo, aforismos que repetíamos y que en definitiva no teníamos la práctica tan marcada, o por lo menos esta cuestión nos introduce a pensar estas otras cuestiones, ¿no? La idea del cuerpo como una totalidad que claramente no es el cuerpo que entra en el análisis, la idea imaginaria de la totalidad del cuerpo. Con respecto a esto que traía Mariana, pensaba también, yo me inclino más, yo hace rato que venía pensando ya la cuestión del cuerpo en la virtualidad, porque como vivo en Patagonia, hace rato que vengo con esa práctica, con práctica en estos momentos por Skype, previa a la pandemia, con pacientes que viven afuera. Entonces, hay algo del orden para mí, de la presentificación de la voz, mucho más clara que la mirada, aún cuando nos pongamos la cámara. Creo que no es lo mismo ver que mirar, que hacer algún tipo de contacto visual, o que alguien se conecte con la mirada del otro. De hecho, si te quiero mirar a los ojos en este momento, tengo que mirar la cámara y no te miro, digamos, ¿no? Entonces hay algo que se pierde ahí, indefectiblemente. Pero bueno, después con respecto a la cuestión de la posibilidad, a mí me parece que a esta altura ya podríamos decir claramente de que hay algo del orden de la disponibilidad del analista, del sostenimiento de la transferencia, de la potencia que tiene la transferencia, aún previamente a la entrada en análisis, digamos, la disponibilidad que introduce la transferencia. Y el medio es distinto, digamos, pero los cuerpos, digamos, no necesariamente tienen que convivir en el mismo espacio atmosférico para que haya un análisis, ¿no? Me parece que es una cuestión
vos decías que no se trataba de un lugar. Yo ahí no estoy tan convencido. Yo creo que es el semblante de un objeto, pero desde un lugar en el discurso. No es en cualquier lado. Es decir, si no están en un lugar determinado del discurso, no habría viraje de discurso, no habría discurso analítico. Y me parece que en ese punto hay un lugar para el analista en el discurso analítico, por supuesto. Así que bueno, te agradezco para seguir pensando. Gracias. Sí, quería hacer un breve comentario también sobre dos cositas. Una, que me gusta ese sintagma que vos traes, ese título, Fabi, sobre nostalgia de lo material, ¿no? Como si ahora bien podríamos decir, qué lástima que no nos vamos a comer algo, salimos del foro y qué sé yo, como decimos más o menos ahora hace 10 meses, 9, un año, no sé cuánto. Y algo de esa humanización que probablemente esperemos que siga insistiendo, ¿no? Porque si no nos vamos a transformar, como me decía un paciente fanático de la tecnología hace unos cuantos años, ¿no? De ahora de la pandemia, me decía, y ¿sabés que tu profesión en el futuro va a ser reemplazada por ustedes? No, me decía, ustedes van a ser reemplazados por algoritmos, ¿sabías, no? Yo lo miraba un poquitito me angustiaba, pero tampoco tanto, la verdad que no era para tanto. Pero me decía como, ¿por qué no se sabría un bicho de estos las respuestas adecuadas, digamos, para las ocasiones, o una multiplicidad de respuestas que puedan, bueno, señalar botones? Por supuesto que tiene algo de absurdo, pero también, como dice Silvia, parece absurdo hoy que haya cuerpos en la nube y, bueno, no sé, la ciencia ficción, ¿no? Creo que Lacan dice en una conferencia rara sobre la ciencia ficción, que lo invitan a hablar, y dice, la clínica es la ciencia ficción, algo así. Bueno, es un término, una cuestión interesante. El otro comentario me parece que es que tiempo atrás nos invitaron con Fernando Martínez y Alejandro Rostañotto a hacer una conversación en México, en un foro en formación de colegas, y hablábamos un poco de, hace unos meses ya, de cómo la transferencia resiste, ¿no? Me acordé de esa idea de Antonio Quinet, de la transferencia, presentó varias veces al respecto de eso, ¿no? Trans es algo que atraviesa de alguna manera, ¿no? Si el inconsciente no es un esquema óptico, para retomar esa idea de Lacan, creo yo. Entonces lo que se puede evocar de la función de la palabra y del cuerpo, y tocar el cuerpo de otro lado, me parece que, bueno, es lo que Freud estudiaba con Bergheim directamente, ¿no? Y la sugestión, ese efecto, tal vez, aunque no lo usemos de ese mismo modo. Y por último, un texto que está en la Wunsch 14 o 15, ¿no? Que es de enero del 2016. Creo que alguna vez lo charlamos, Silvia. El sujeto que yerra por el mundo, de Josep Montseny, un colega de Barcelona, que es anticipatorio de todo esto. Y él se plantea un poco la versión al revés, no el confinamiento de los cuerpos. Es un texto brevísimo que se los recomiendo. Acá mando el link para si alguien no lo tiene, está en la Jean Lacanian, en la web internacional, lo bajan de ahí. Pero habla del sujeto que yerra por el mundo, y que entonces el problema con el que él se encuentra no está ni a favor ni en contra de lo virtual, pero dice que se encuentra con jóvenes que le vienen a consultar y que después de un cierto tiempo de entrevistas le dicen, bueno, y la semana que viene te llamo desde, no sé, por Skype, porque me voy a Londres o a Harvard o a no sé qué a estudiar y a seguir un posgrado, un postdoctorado, lo que sea. Y el tipo se pregunta esto hace unos años, me parece muy interesante, ¿no? Porque habla del amor como algo caduco, de esa idea de que el amor se puede terminar, y también sobre esto, me parece que me evocaba un poco tu presentación, Fabi. Dice, existe la ilusión de una sincronicidad mundial, pues Internet suministra una ilusión de no separabilidad que enmascara lo real de la separación. Me pareció que, bueno, es un texto que me hiciste acordar y que si lo buscan vale la pena.
Bueno, Sí, ¿algún otro comentario? Si no, Fabi, yo. te damos la palabra. Mónica, ¿quién está hablando? Valeria. Valeria, perdón. Gracias, Fabián, por lo que traes tan actual. Y me preguntaba si el cuerpo garantiza la presencia, a propósito de lo que traía Viviana. Bueno, es eso. ¿O qué garantiza la presencia del analista, no? Justamente, no, está buenísimo ese comentario porque va en línea de lo que vengo pensando, ¿no? Y es que no hay garantías, no hay garantías, ni el cuerpo, ni la presencia. Y siguiendo un poco lo que decía Fernando, me pareció espectacular, el hecho que haya un cuerpo en la sesión no es el cuerpo que interesa en el análisis, o no el que se trabaja en análisis. Si pudiese haber una garantía, ponele por la voz, y eso, ni siquiera la voz, o sea, hay algo de lo imposible del decir siempre también, ¿no? Por eso este asunto de la garantía es una fantasía que no sé si se pueda cumplir. Bueno, si no hay más comentarios, le agradecemos a Fabián la exposición, la presencia de todos, ¿no? Si lo podemos hacer por acá, ¿por qué no podríamos analizar también, ¿no? Me parece que, digo, lo que evocaba Fernando al vivir en distancias distintas de nuestro país o del planeta y que hace mucho tiempo trabajamos en dispositivos de cártel, por ejemplo, ¿no? No solo análisis a distancia, sino en dispositivos de escuela practicables, para retomar ese término de Lombardi. Bueno, Fabi, te agradecemos y le agradecemos la presencia a todos y la seguimos o el viernes o el lunes que viene, en cualquier momento. Chao, gracias. Chao, gracias, Fabián. Gracias, Fabi. Gracias. Chao, chao. Gracias, muchas gracias. Chao, gracias, Fabián. Chao. Chao. Chao, gracias, buenísimo. Hasta Chao, luego. Juli. Chao, Fabián. Chao, que estén bien. Chao, chao.